Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarlos hoy, 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Gudelo. Hago parte del equipo de comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con motivo de esta conmemoración, en este día, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que los países en el mundo fomentemos la cultura de la reducción del riesgo, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio La Gobernanza en Gestión del Riesgo de Desastres, Realidades y Articulación de Apuestas Sectoriales Multinivel. Este evento es organizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con el objetivo de abordar de manera analítica el tema central que en 2020 nos invita a promover la campaña Sendai 7, acerca de la buena gobernanza en la gestión del riesgo presente y futuro. Antes de iniciar, queremos agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas por el canal de YouTube de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Nos acompañan personas de los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, miembros de las entidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, también actores y entidades del orden local, departamental, nacional e internacional, y por supuesto, la ciudadanía. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por su participación y por acompañarnos en esta mañana. Quiero agradecer también el Servicio de Interpretación de Lengua de Señas, el cual es brindado por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, con el apoyo de la organización Humanity Inclusion. Muchas gracias por su valioso apoyo y su vinculación a esta serie de conversatorios del mes de la reducción del riesgo de desastres. A continuación, quiero invitarles a escuchar las palabras de instalación del doctor Eduardo José González Angulo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Adelante, señor director. Carolina, muy buenos días, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento, que están conectadas, y para los que vayan a ver este video que va a quedar por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Buenos días para todos, me complace enormemente saludarlos. Hoy precisamente 13 de octubre es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Darles a ustedes la bienvenida a este primer conversatorio en el que tocamos temas esenciales para la construcción de un mejor territorio, de comunidades con mayor resiliencia frente a todos los desastres. Yo creo que es necesario que debamos analizar y debatir cuáles son las articulaciones institucionales, multiniveles que requerimos en Colombia, desde lo local, desde lo departamental y desde lo nacional. Recordando que esto ya lo hemos trabajado durante muchísimos años con logros bien importantes que no podemos ignorar. Y eso es para poder garantizar que la gobernanza en los territorios permita y promueva siempre la participación y la articulación de todos los sectores. Nosotros somos un sistema nacional de gestión de riesgo incluyente, no excluyente, y siempre agradecemos, pero siempre también avanzamos. Las condiciones de riesgo que todos sabemos aquí en Colombia y las responsabilidades que tenemos para reducirlo es los que nos debe impulsar a no escatimar ningún tipo de esfuerzo para salvar vidas y generar procesos de desarrollo con garantía a la protección y a la generación de las condiciones sostenibles para el futuro. Tanto la nación, los departamentos, al igual que la gran mayoría de los municipios de Colombia, hemos armonizado los procesos y componentes creados en la Ley 1523 del 2012 durante todos estos años, articulándolo con instrumentos nacionales e internacionales, como por ejemplo el famoso marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, siempre hay que analizar los avances y de hacer reflexiones acerca de los desafíos de gobernanza y la planificación del riesgo de desastres en nuestro país, Colombia. Por eso, nos hemos dado a la tarea de contar hoy con un moderador y unos panelistas excelentes. El doctor Jairo Bárcenas, a quien le presento siempre un cordial y afectuoso saludo.
la doctora Marta Carbache, persona fundamental y esencial en tantos temas de Colombia, el capitán Andrés Cartagena por parte de Bomberos Colombia, nuestro cordial saludo, la doctora Diana Carolina Ramírez, quien hizo la introducción, y desde luego el doctor Giancarlo Jerometa, a quien presento un cordial saludo muy especial. Sé que la experiencia de ustedes y su experticia, su gran conocimiento, también su trayectoria en este tema nos permitirán establecer un análisis a conciencia y definir acciones importantes para continuar con el proceso de fortalecimiento que al fin y al cabo es el objetivo final. En nombre de todo el equipo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes en este evento. Gracias por su interés, gracias por trabajar por este país, por hacer parte de los que luchamos por construir una Colombia mejor y no por destruir patria, desde un proceso social, siempre con el enfoque de la gestión del riesgo de desastres. Para terminar y antes de irme, quiero invitarlos a ver un video alusivo a algunos de los esfuerzos y logros que hemos alcanzado con incidencia en la buena gobernanza y planificación territorial. Resalto el trabajo en equipo de todas las personas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Soy un defensor a ultranza de nuestro sistema nacional y tengo la total certeza de que todos estos espacios siempre nos ayudan a progresar, a mejorar y que no se queden las cosas teóricas, sino que las volvamos realidades. A todos ustedes mi afecto, mi cariño, mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Miremos el video. Desde la promulgación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la UNGRD ha promovido la implementación de este proceso social en todos los niveles del gobierno. Con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su articulación con otros instrumentos de planificación, el país ha dado pasos firmes para el fortalecimiento de la buena gobernanza del riesgo y la adecuada planificación del territorio. Los resultados, avances muy importantes en materia de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Conocimiento del riesgo. Autoridades locales, departamentales y nacionales han fortalecido la toma de decisiones basadas en criterios técnico-científicos y saberes comunitarios, mejorando la comprensión del riesgo, percepción y mayor conciencia de los riesgos en las comunidades. En los últimos 2 años, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, con una inversión superior a $1 billón, ha beneficiado a 42 millones de colombianos con 63 proyectos que le aportan al país en la identificación, análisis y evaluación de escenarios de riesgos, el monitoreo y seguimiento y también en la comunicación del riesgo. Reducción del riesgo. A través del programa de asistencia técnica se ha logrado incidir en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, logrando que hoy los 32 departamentos del país cuenten con un plan departamental de desarrollo con enfoque a la resiliencia ante desastres y eso
su vez, que autoridades territoriales implementen mecanismos e instrumentos locales y sectoriales para su adecuada gobernanza, la inversión y optimización de recursos para la gestión del riesgo de desastres. Con 16 proyectos de mitigación y una inversión de más de 133 mil millones de pesos, en este último bienio se han implementado medidas de infraestructura social y resiliente en 13 departamentos, salvaguardando la vida de más de 86 mil colombianos. Manejo de desastres. Autoridades locales se han fortalecido en el diseño e implementación de sus estrategias de respuesta a emergencias, protocolos de actuación ante diferentes fenómenos amenazantes, al igual que en la ejecución de sus planes de contingencia. Se ha logrado fomentar una cultura de la prevención y la apropiación de los preparativos de respuesta mediante el desarrollo anual del simulacro nacional, ejercicio al que se han sumado no solo municipios y departamentos, sino también el sector empresarial, público, privado y comunitario. Nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la estructura de los consejos territoriales de gestión del riesgo en cabeza de sus alcaldes y gobernadores y la participación de los sectores ha sido esencial para trabajar de manera coordinada y oportuna, pero sobre todo para reducir los daños y las pérdidas económicas por desastres. Pero como esta es una tarea que no termina y que requiere de todos, la invitación es a que continuemos trabajando por una Colombia resiliente, segura y sostenible. 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Octubre, mes de la reducción del riesgo de desastres en Colombia. Doctor Eduardo José, muchas gracias por sus palabras, por compartir con este video los avances que desde la adecuada gobernanza del riesgo tenemos como país. Definitivamente son el punto de partida de esta necesidad de diálogo en el cual vamos a profundizar el día de hoy. A quienes deseen volver a ver el video, los invitamos a consultarlo en nuestro canal de YouTube. Ahora quiero presentarles al moderador de este espacio técnico académico. Él es el doctor Jairo Bárcenas Sandoval, coordinador de proyectos de gestión del riesgo de desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia. El doctor Jairo Bárcenas es economista, especialista en ingeniería ambiental, en evaluación social de proyectos, en políticas y mercadeo de suelo, especialista en gerencia financiera, en reajuste de terrenos de la Universidad de Obihiro, Japón, y magíster en gestión del riesgo de desastres y desarrollo. Ha sido coordinador de políticas públicas y director de desarrollo sostenible del Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asesor y coordinador de asistencia técnica y subdirector encargado para la reducción del riesgo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Asesor internacional del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE, para Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Catedrático nacional e internacional de varias universidades y actualmente coordinador de proyectos de gestión del riesgo de desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los dejo entonces con nuestro moderador del conversatorio, el doctor Jairo Bárcenas Sandoval. La palabra es suya, doctor Bárcenas. Carolina, mil gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, yo quisiera darle los buenos días a todos y todas, especialmente a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a todos los actores que trabajan por la gestión del riesgo de desastres en Colombia. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les da la bienvenida a esta tercera sesión marco en el mes de la reducción del riesgo de desastres con un tema fundamental,
que es la gobernanza en gestión del riesgo de desastres, realidades de articulación, apuesta sectorial multinivel. No puedo dejar de mencionar el día 13 de octubre. Las Naciones Unidas han identificado este día para conmemorar el Día Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres. Y esa conmemoración tiene 3 niveles importantes que me gustaría resaltar. El primero es la labor de tantas mujeres y hombres que con sus esfuerzos, su trabajo, su ímpetu, buscan reducir el riesgo de desastres en pro del desarrollo sostenible. Para ellos, muchas gracias. También para conmemorar a todas las víctimas que se han generado por la materialización de tantos desastres a nivel mundial. Y no menos importante, recordar que no podemos bajar la guardia, no podemos escatimar esfuerzos en pro de reducir los desastres. Y este es un recordatorio para todos nosotros hoy en el Día Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se centra en una temática fundamental, la gobernanza del riesgo de desastres. Este postulado, que no solo está en Sendai, especialmente como lo mencionaba Eduardo José en la estrategia Sendai 7, sino viene desde Hyogo y ha comenzado a tener una evolución positiva frente a las aproximaciones técnicas que nosotros estamos buscando para cada día más fortalecer la gestión del riesgo. Hay muchos autores, hay muchas percepciones y aproximaciones conceptuales, las de Rien, las de Klein y otros autores que nos mencionan que la gestión del riesgo ha evolucionado de forma positiva a una gobernanza del riesgo. Este concepto ha mutado y se ha actualizado. ¿En qué sentido? La visión tradicional de que el Estado a nivel jerárquico era el responsable del riesgo de una forma centralizada de sus agencias gubernamentales, eran las encargadas de reducir el riesgo, ya ha cambiado. Hemos comenzado un trabajo multinivel. Cuando estamos a un trabajo multinivel estamos hablando de una opción policéntrica. En el marco de la Ley 1523, donde el ciudadano, la familia, la comunidad, la escuela, el municipio, el departamento, la nación, todos somos responsables de esta gestión del riesgo y todos tenemos que comenzar a implementar los temas de gobernanza desde nuestro quehacer en cada una de las acciones. Con la buena gobernanza, Eduardo José lo mencionaba, es la estrategia de gestión del desarrollo. Y esta estrategia de gestión del desarrollo tiene que ser incluyente, sostenible, equitativa, no solo para salvar vidas, no solo para reducir las personas afectadas ni reducir pérdidas económicas, sino para ir un poco más allá, para trabajar un territorio mucho más seguro. Hoy tenemos el COVID-19, emergencia climática, variabilidad climática, que nos advierten y nos retan a tener una visión de corto, mediano y largo plazo mucho más robusta, para estimular la planificación y los componentes para empoderar a la gente en la toma de decisiones efectivas. Todo esto en el marco de la Estrategia Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un mensaje muy claro de Antonio Guterres, que es la década de la acción. Eduardo José lo reiteraba, de la teoría vamos a pasar a la práctica. Es el momento de mejorar nuestras tácticas si queremos un planeta mucho más resiliente para nuestras generaciones presentes y futuras. Los objetivos de hoy es realizar un intercambio de experiencias acerca de los procesos de gobernanza de la gestión del riesgo, contribuyendo con mayor efectividad a la reducción de los desastres y al fortalecimiento del desarrollo sostenible. Con nuestros 4 panelistas espectaculares queremos, 1, reconocer las experiencias exitosas en cada uno de sus niveles. 2, definir aquellos arreglos institucionales necesarios que nos apoyan a hacer mejor la gobernanza territorial. Y un tercero, que es no menos importante, que es evaluar los retos para afrontar esta gobernanza en pro del desarrollo. Hoy, en la consolidación del panel, la unidad ha sido muy asertiva. ¿En qué sentido? La gobernanza vista desde el conocimiento, desde la reducción del riesgo y desde el manejo de desastres. Por eso nos acompaña Marta Calvache, desde el Servicio Geológico Colombiano, el capitán Carlos Andrés Cartagena, desde la Dirección Nacional de Bomberos, Diana Carolina Ramírez con una visión regional desde Risaralda en el tema de gestión del riesgo, y Giancarlo Gerometa, que es un papel muy importante desde la alcaldía, desde siendo alcalde. En el día de hoy tenemos 2 momentos. El primer momento serán unas conferencias magistrales en donde cada uno de los conferencistas nos brindará sus experiencias y expectativas frente a este tema de la gobernanza.
Y un segundo momento vamos a tener un conversatorio con unas preguntas orientadoras muy, muy interesantes sobre el qué hacer y los retos de la gobernanza. Comenzando ya con el ejercicio, quiero darle la bienvenida a mi querida doctora Marta Lucía Calvache. Ella es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos, con doctorado en la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. Estuvo vinculada con estudios de investigación en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y en la Universidad de Hokkaido en Japón. Su trabajo empezó con el volcán Nevado del Ruiz, el proyecto de geotermia en la central hidroeléctrica de Caldas. Luego ha trabajado como funcionaria en Geominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, y ha estado siempre a la vanguardia de los temas de volcanes desde 1985. Ha trabajado en una forma evolutiva e investigativa con los volcanes Galeras, Nevado del Huila, Ruiz, las crisis sísmicas, Cerro Machín, Chiles, Nevado, Cerro Negro, y en la actualidad es la directora de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Es un honor, Martica, como siempre, contar contigo en estos espacios y especialmente reforzando toda esta nueva dinámica de la gobernanza desde el conocimiento. Te damos la bienvenida y el auditorio es tuyo. Gracias, Martica. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Jairo, por las palabras. Muchas gracias por la invitación a la Unidad de Gestión del Riesgo a participar en este foro. Yo quiero, desde el punto de vista de una institución del Estado, como somos nosotros en el Servicio Geológico Colombiano, participarles de cómo nosotros vemos este desafío de gobernanza y estos retos que tenemos como institución del Estado. Nosotros somos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por supuesto, somos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Bajo la premisa de que comprender el riesgo de desastres, nosotros necesitamos conocimiento. Yo no puedo, si yo tengo una enfermedad y estoy planeando qué hacer, o sea, estoy planeando mi tratamiento, yo tengo que entender primero la enfermedad, cuál es. Entonces, vemos, la segunda premisa es cómo fortalecemos esa gobernanza de riesgo de desastres para gestionarlo. En mi ejemplo de la enfermedad sería, yo tengo que definir un tratamiento, unas medicinas, qué como, qué no como, si el estrés, cómo lo manejo. Pero para crear eso necesitamos, como les decía, entender que estoy hablando del corazón, de algo que me afecta en el corazón o en el riñón, o de golpe es otro tipo de enfermedad, pero lo tengo que conocer. Y cómo eso debe llegar de todos, una autoridad local, que también es comunidad, o esa sociedad civil, esos representantes, eso yo como parte de esa comunidad, cómo entiendo ese fenómeno y qué es lo que voy a hacer para tomar una decisión. Y eso incluye todo esto de migrantes, indígenas, pueblos, todos como comunidad. Nosotros como Servicio Geológico, a veces voy a utilizar mapas de San Eduardo, Boyacá, presentamos esta información. Son un montón de colores en mapas que de golpe no significan nada para un alcalde. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ese es el gran reto. Hay muchísima información, mucho conocimiento en este tipo de documentos. Por ejemplo, cuando tiembla, todo el mundo dice, ¿cuál fue la magnitud? ¿Por qué no tienen más estaciones en este sitio? ¿Por qué no las ponen en otro sitio? ¿Qué es lo que realmente, por ejemplo, en gestión del riesgo de eventos sísmicos, qué es lo que importa? ¿Qué me dice a mí este tipo de información de las cabeceras que existen en un determinado departamento o en Colombia? Este tipo de gráficas, ¿qué significa? ¿Significa algo para el alcalde, para el jefe de planeación, para el secretario de Educación que está planeando construir una escuela? Estos son mapas de amenaza volcánica. Esta información, ¿qué significa? No queremos, Colombia tiene políticas, tiene planes que debe hacer, por ejemplo, las administraciones municipales.
A veces uno ve que esta información entra como, bueno, ya tengo un mapa geológico, lo chuleo, tengo un mapa de amenaza chuleado, pero tenemos que pasar a esto, ¿qué significa para que yo tome mis decisiones? Y ese nivel va a ser el nivel local, el nivel municipal, y que debemos interactuar entre todos, nosotros desde el conocimiento. Les voy a hablar de nuestro ejemplo como lección aprendida, que creo que fue un muy buen ejercicio, cuando el volcán Nevado del Huila, que queda en los límites del departamento de Cauca, Huila y Tolima, tuvo erupciones tanto en el 2007, 2008, y en 2007 y 2008, dos en el 2007 y una erupción en el 2008. En el municipio de Páez, en Cauca, la capital se llama Belalcázar, se empezó a trabajar con todas las comunidades que habían allá. Vemos fotografías, ¿no es cierto?, donde estamos diferentes instituciones. Esto es en uno de los resguardos indígenas. Esto es la comunidad indígena que tiene su conocimiento, su posición, su agenda política, si lo quieren decir, donde expresaba lo que ellos conocen, lo que ellos opinan, lo que ellos deciden sobre su territorio. Personas del servicio geológico, bueno, en ese tiempo éramos ingeminas, contando, intercambiando con la gente sobre lo que nosotros sabíamos del volcán, lo que nosotros monitoreábamos del volcán. En ese momento, esto era 2007, estas son toda una línea de autoridades, tanto del ministro del Interior de su momento, el gobernador del Cauca en ese momento, el alcalde de Páez, Cauca, del momento, el representante de la Asociación de Cabildos Indígenas de los Pueblos Nasa, Nasa Chacha, en unas reuniones con la comunidad donde hay comunidades indígenas de la etnia Nasa, hay comunidades afrodescendientes y todo el mundo con un problema entre las manos. Digamos que la percepción, el volcán no había hecho erupciones, por lo menos desde nuestro punto de vista, en los últimos 500 años. No pensábamos que era uno de los volcanes más activos que existiera. Sin embargo, las erupciones ocurrieron. Y esas erupciones, las primeras fueron, la de febrero del 2007 fue más pequeña, produjo, digamos, pocos daños. La segunda fue grande, produjo un flujo de lodos muy grande que destruyó todos los puentes y toda la conectividad de la parte alta del río Páez y también la parte media, también en el departamento del Huila. Pero la tercera, que fue en noviembre del 2008, en términos de volumen, se puede decir que es más grande que lo que ocurrió en el Nevado del Ruiz. Entonces, esa experiencia, esa participación de diferentes niveles, del nivel nacional, el nivel departamental, el nivel local, con diferentes instituciones, con visiones diferentes de cómo se interactúa, es como la experiencia que yo quiero resaltar aquí. Entonces, tenemos este volcán que hace erupciones, que nadie se imaginaba que lo fuera a hacer. Tenemos aquí en esta foto de la izquierda como el río Páez, que pasa cerca de la población de Belalcázar en febrero, pues afectó muy poco a la población de Belalcázar, pero como en noviembre del 2008, si ustedes ven aquí, esto que se ve aquí en la parte derecha de la foto de la derecha, era la normal de Páez y se vio directamente afectada. Desafortunadamente murieron 10 a 12 personas que no debieron haber muerto, pero si lo comparamos con lo que ocurrió cuando hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz, donde en Armero se hablan de 20, 21.000, 22.000 personas, y en toda la región, tanto de Caldas como del Tolima, se habla de 25.000 personas muertas por un fenómeno de un flujo de lodo por una erupción volcánica, como la que vemos aquí. Tenemos en cuenta este flujo de noviembre del 2008, desde que el volcán hizo erupción hasta que llegó a la población de Belalcázar, tardó más o menos 30 minutos. O sea, es muy poco tiempo, pero la comunidad reaccionó. Y por eso el número relativamente muy pequeño de fatalidades.
en comparación con el Nevado del Ruiz, que el flujo entre el volcán y Chinchiná se demoró más o menos 1 hora. Entre el volcán y Armero se demora 2 horas. Entonces, esa es como la experiencia que nosotros tenemos. Por un lado, de la dificultad que a veces hay en fenómenos que no ocurren tan frecuentemente, de esa comunicación, esa interacción entre los diferentes niveles con diferentes roles. Nosotros, una institución que genera conocimiento, con todos los tomadores de decisiones y usuarios de la información que van desde la comunidad, instituciones, asociaciones, gremios, etnias, autoridades, y de cómo reaccionar a hacer algo para evitar que, si bien el fenómeno natural ocurre, pues el desastre no se consolide. Esa yo creo que es una de las experiencias que nosotros podemos contar como una experiencia exitosa, y por el otro lado es un reto interactuar, comunicarnos y que esto sea de una forma efectiva y eficiente. Muchas gracias. Importantes. La primera es la de comprender el riesgo, fundamental para la toma de decisiones. Pero para comprender el riesgo, si no ponemos información, no generamos información, pero también si no transformamos información a comunicación, para la toma de decisiones nos va a ser muy complejo. Y este diálogo internivel que mencionabas de diferentes actores, desde los indígenas, tomadores de decisión, al orden nacional, es un reto que nos pones de precedente, fundamental para la gobernanza. Doctora Marta, mil gracias por su aproximación, y ahora quiero darle la bienvenida al capitán Carlos Andrés Cartagena Cano. Él es administrador de empresas, tecnólogo en investigación judicial y especialista en preparativos para emergencias y desastres de la Universidad CES de Medellín. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo operativo, de los cuales los ha desarrollado en el Cuerpo Oficial de Bomberos en Medellín. Asimismo, ha dirigido equipos de gestión y promoción de seguridad humana y fue el coordinador de formación y desarrollo en el cargo que en Medellín actualmente desempeñaba actualmente. Desde su cargo de capitán se vinculó a varios procesos tendientes a potencializar la gestión del riesgo de desastres, establecimiento de la política pública de gestión del riesgo, el plan de desarrollo municipal de gestión del riesgo de desastres y la creación de la estrategia municipal de respuesta e implementación del sistema comando de incidentes en la ciudad de Medellín. Su experiencia como bombero le ha permitido ser instructor para diferentes entidades del orden nacional e internacional, especialmente para USAID OFDA, Universidad AFIT, la CES, la Universidad UPB, y adicionalmente le ha permitido participar internacionalmente en diferentes foros, especialmente incendios forestales como en Chile. Actualmente es el asesor de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, desde donde continúa aportando al fortalecimiento de los bomberos en todo el país. Carlos Andrés, bienvenido y gracias por tu participación, y esta es una mirada muy interesante de la gobernanza desde el manejo de los desastres. Bienvenido. Jairo, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por propiciar este espacio para conversar frente a un tema que seguramente a todos nos está ocupando el hoy por hoy, que es la gobernanza. De verdad que este tipo de espacios son enriquecedores, no solamente para quienes estamos de lleno en los procesos de gestión de riesgo y desastres, sino a la comunidad, que es quizás a la que tenemos que empoderar cada vez más de estos procesos para que se gestione y saque adelante sus procesos mismos de reducción de riesgo de desastres. Para nosotros es muy importante este espacio. Desafortunadamente, nuestro capitán en jefe, Charles Benavides, por temas de agenda no fue posible acompañarnos en este conversatorio, pero ha dejado las instrucciones para que podamos compartir con ustedes de qué manera estamos visualizando la gestión de riesgo de desastres desde nuestra perspectiva como entidad articuladora de los cuerpos de bomberos en el país. Entonces, para nosotros es muy gratificante poder el día de hoy compartir con ustedes este proceso y, como lo hablaba la doctora Marta Calvache, sin lugar a duda, la prioridad número 2
del marco de Sendai nos da una tarea impostergable, imparable frente a lo que debemos hacer nosotros como Estado en la promulgación de la gobernanza, en el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios, y creo que así lo ha entendido esta administración del capitán Charles Benavides y ha dado instrucciones precisas frente al tema. O sea, no podemos seguir viendo la Dirección Nacional como un ente efectivamente solamente de respuesta. La Dirección Nacional tiene que mostrar, más allá de una muy buena preparación para la respuesta, una inclusión en todo el proceso de gestión del riesgo, desde el conocimiento, la reducción y el manejo, pero no solamente el manejo visto desde la respuesta específicamente, sino en todo el proceso, en su proceso de manejo. Inclusive, hablaba hoy con una persona muy allegada a mí frente al tema de la nueva concepción del proceso de gestión de riesgo de desastres y cómo hoy estamos mirando y evaluando si efectivamente es un proceso el cual solamente vemos resultados al final del mismo, o si migramos a ver una concepción mucho más amplia y darle una connotación de sistema, para que en cualquier momento que algo afecte al sistema, el sistema tenga la capacidad de adaptarse frente a lo que es la gestión de riesgo y poder de alguna manera generar unas mejores intervenciones cuando la comunidad se ve afectada por este proceso. Entonces, no sé si es posible. Se está viendo mi... Bueno, a tratar ahí de... Me confirman si se está proyectando, si está compartiendo mi pantalla. Jairo, ¿estás compartiendo mi pantalla? Señor, solo te... Perfecto. Ya la estamos viendo muy bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver de la Dirección Nacional de Bomberos cómo estamos aportando a esa gestión del riesgo de desastres, pero más que cómo aportando al proceso de gestión del riesgo de desastres, cómo estamos empoderando a la comunidad a la cual nos debemos frente a los desafíos que hoy por hoy se tienen en gestionar sus riesgos. Y es por eso que tenemos dos grandes fuentes para empoderar a esas comunidades a través de dos rutas. Una, nosotros como Dirección Nacional de Bomberos, nuestra organización está dada por la Junta Nacional de Bomberos. El capitán, el director, ejerce una secretaría técnica que es quien direcciona, ejecuta los presupuestos de la Dirección Nacional de Bomberos y prioriza esas necesidades. Y lo que sigue son las delegaciones departamentales que están conformadas por los coordinadores y los delegados departamentales. Y subsiguientemente sigue en los municipios a través de los cuerpos de bomberos como tal. Pero quiero explicar un poco más en detalle cómo estamos haciendo para que en los departamentos, en las regiones, esas delegaciones departamentales tengan mucha más capacidad, más allá de esperar unas ayudas del Estado, más allá de esperar cada año que se priorice su presupuesto para fortalecer operativamente su capacidad de respuesta, es que ellos sirvan como gestores de ese proceso al interior de sus departamentos, fortalecerlo en formación, fortalecerlos en capacidad logística, pero guiarlos y acompañarlos frente a las necesidades que en los territorios se generan y cómo esas necesidades suben hacia la Dirección Nacional de Bomberos. Pero también esas delegaciones departamentales tienen que verse respaldadas, desde luego, por quienes ejecutan en territorio las acciones, que son los cuerpos de bomberos. Valga la oportunidad para repetir que nuestros procesos, nosotros tenemos tres tipos de cuerpos de bomberos: los cuerpos de bomberos oficiales, cuerpos de bomberos voluntarios y los aeronáuticos. Entonces son ellos los que al final son los encargados de gestionar esas necesidades en los territorios y acompañar a los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo en lo que de nosotros depende.
y por eso es que venimos fortaleciendo esa capacidad para que ellos puedan articularse, y lo estamos haciendo a través de unas denominadas plataformas misionales, que son 3 misiones las que tenemos nosotros por ley. Es la atención integral de riesgos, la gestión integral de los riesgos de incendios, el rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Entonces, esas 3 plataformas, que a su vez están integradas por unos planes, lo que permiten es generar una focalización de los recursos que permita el fortalecimiento de las entidades desde todas las perspectivas. Y esto lo hacemos, claro, acompañados de nuestras escuelas y academias de bomberos, quienes son las que también nos ayudan a fomentar en sus territorios esa capacidad, no solamente de formarse, sino de conocerse, articularse y ver mucho más allá de la simple respuesta como tal. Entonces son 2 estrategias que nos han permitido llegar a los territorios. Ustedes han visto seguramente en las redes que hemos venido dinamizando este proceso de una forma tal que todo el país lo podamos impactar en cada una de las regiones, específicamente en aquellas donde tenemos las necesidades ya identificadas y tenemos pleno convencimiento de qué es lo que requiere, en qué requiere fortalecimiento de información y desde el aspecto logístico. Pero también digamos que la Dirección Nacional en algunas épocas de nuestra historia, corta historia, se ha visto, no se ha visto inmersa dentro del proceso o dentro de la articulación para la gestión de riesgo de desastres. Nosotros nos hemos visto como muchas veces como calladitos, esperando la respuesta, esperando los incidentes, pero hoy queremos proyectar una dirección nacional que articule en territorios mediante las academias, mediante el sector privado, mediante las instituciones que hacen parte de este proceso de gestión de riesgo de desastres, se vean inmersas dentro de ese mismo y podamos hacer una articulación, podamos hacer un aprendizaje, podamos hacer procesos de investigación en territorio que nos permitan tener un mejor conocimiento de ese riesgo y poder aportar en la reducción del mismo, no con nuestras acciones. Hoy estamos, por ejemplo, haciendo el Encuentro Nacional de Bomberos Indígenas. Es una estrategia que queremos fortalecer. En este momento estamos en pleno encuentro, coincidentemente con esta actividad y con este conversatorio, y allí estamos promulgando esas buenas prácticas en cuanto a empoderar esos territorios, estas comunidades de alguna manera con un grado de exposición, un grado de vulnerabilidad alto, para que ellas mismas aprendan a entender cuál es su riesgo y de qué manera pueden impactarlo para generar una mejor reducción. Y desde luego, no podemos generar todo este proceso sin tener esa capacidad colaborativa y generar esas alianzas estratégicas que nos permitan fortalecer de manera integral todo este proceso. O sea, nosotros como entidad entendemos que hacemos parte de una gran estructura nacional del Ministerio del Interior, que tiene una capacidad y un músculo que permite generar una oferta institucional importante, pero necesariamente tenemos que enfocarnos también en cómo apoyarnos en esas organizaciones de los diferentes sectores productivos del país y de tanto públicos como privados, y también de las agencias de cooperación internacional que nos ayuden a solventar esas necesidades que desde los territorios se han identificado a través, vuelvo y retomo, de los cuerpos de bomberos, pero también a través de esas delegaciones departamentales y de esos coordinadores departamentales. Entonces esa es la estrategia a grandes rasgos de lo que hoy la Dirección Nacional, con el liderazgo del capitán Charles Benavides, ha venido forjándose y queremos seguir proyectando. Ese es como nuestro aporte a este conversatorio. Andrés, mil gracias por tus ideas. Un saludo especial al capitán Charles. Con muchos afectos, sé que estaba en su evento con los indígenas, súper importante. Resalto 3 elementos importantes de lo que nos dijo Carlos Andrés. El primero es la concepción de la gestión del riesgo de desastres, una mirada evolucionada, no solo del manejo, sino ya un tema más sistémico, como nos lo propone nuestra misma ley 1523. Fundamental para la gobernanza del empoderamiento, en la integración y el fortalecimiento de capacidades, elemento necesario que con base en la información, como mencionaba Martica, podemos comenzar a tener mejor toma de decisiones. Y un reto fundamental que nos propone el capitán Cartagena, que es la articulación
público, privado y comunitario con objetivos muy, muy claros. Si bien son liderados por el Sistema Nacional de Bomberos, él lo mencionó clarísimo que hacemos parte de un gran sistema nacional. Carlos, mil gracias por tu apoyo, por todas tus aproximaciones. Y ahora le queremos dar la bienvenida a Diana Carolina Ramírez Laverde, ella es geóloga egresada de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia en proyectos de la Universidad de AFIT y con diplomados en temas de gestión del riesgo y cambio climático, entre otros. Ha ocupado varios cargos en Risaralda, sin embargo, el más significativo fue asumir como coordinadora departamental de gestión del riesgo de desastres, cargo que desempeña desde hace 12 años, y en donde ha liderado diferentes proyectos y retos, entre ellos estar al frente de la emergencia provocada por el fenómeno de la Niña 2010-2011 y la ejecución de recursos de Colombia Humanitaria. Actualmente coordina varios proyectos de fortalecimiento del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, los organismos de socorro. Yo y es la coordinadora departamental de gestión del riesgo de Risaralda. Mi querida Dianita, qué grato verte y bienvenida. El auditorio es tuyo. Bueno, Jairito, muchas gracias. Buenos días a todos, la doctora Marta, al capitán Cartagena, al alcalde. Muy grata la invitación que nos hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Yo les quiero contar una experiencia que se tuvo en el departamento de Risaralda, específicamente en el municipio de La Virginia y en el corregimiento de Caimalito del municipio de Pereira. Nosotros iniciamos en el año 2012 un proceso del fenómeno de la Niña, de toda la construcción de los jarillones en este municipio. No sé si ven Jairito, ¿ven la presentación? La estamos viendo, sí, efectivamente. Listo. Iniciamos este proceso en el año 2012. Los jarillones del municipio de La Virginia y los jarillones del municipio del corregimiento de Caimalito iban a ser ejecutados por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Nosotros tuvimos muchas dificultades en un inicio. En el municipio de La Virginia eran 10 tramos de jarillón, en el corregimiento de Caimalito eran 4 tramos de jarillón, y en un principio muchas dificultades, especialmente con la comunidad que estaba sentada sobre el trazo del jarillón. Eran muchos procesos que debían articularse al mismo tiempo. Entonces, nosotros no podíamos construir jarillones, no teníamos resuelto el tema de la reubicación de las viviendas, de casi 400 viviendas que estaban sobre el tramo de jarillón. No podíamos construir jarillones si no reubicábamos los areneros, especialmente del municipio de La Virginia. Entonces se inició un proceso a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, tanto de La Virginia como de Pereira, con toda la participación comunitaria. Fue año y medio donde se hacían mesas de trabajo cada 8 días, pero en esas mesas de trabajo siempre estaba el gobernador, nunca se delegaba. Esto lo resalto porque fue un proceso importante. A veces nosotros necesitamos que ellos estén sentados ahí para darle la importancia al tema que se requiere, donde siempre estaba el alcalde de La Virginia y donde siempre estaba una delegación importante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Pereira. En un inicio la comunidad asistía muy reacia, muy prevenida, siempre teníamos dificultades con ellos, pero se empezaron a empoderar del tema y esto hizo que efectivamente los procesos empezaran a fluir. La misma comunidad servía de veedora de estos procesos, servía de veedora de cada uno de los componentes que tenía el proyecto, y cada 8 días que hacíamos mesas de trabajo, nosotros estábamos haciendo seguimiento a todos los compromisos que se tenían, incluida la comunidad también quedaba con unos compromisos y cada 8 días debíamos dar cuenta de este proceso. Finalmente, la comunidad se empoderó tanto del proceso que muchas familias autorizaron la demolición de sus viviendas aún antes de tener el plan de vivienda. Entonces, esto fue importante lograrlo porque debido a esto se pudo culminar, digámoslo así, el proceso de construcción de jarillones del municipio de La Virginia. La comunidad nos apoyó tanto en el tema de seguridad de motobombas, por ejemplo, de chapaletas. En un inicio se robaban las chapaletas, se robaban parte de las motobombas. Nosotros teníamos 4 motobombas de 24 pulgadas que incluso fueron donadas
por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Después de la inundación del fenómeno de la Niña, este municipio quedó inundado prácticamente año y medio, donde estuvimos en todo el proceso de atención. Entonces, cuando empezamos el proceso de la construcción, la comunidad terminó apoyando todo el tema de seguridad, terminó apoyando todos los temas que se tenían que trabajar desde el punto de vista social. Los mismos representantes de la comunidad organizaban sus comunidades para poder lograr esta reubicación y para poder lograr el traslado de los harineros. Aquí fue muy importante la articulación de todas las entidades, porque todos teníamos tareas frente a todo el proceso de construcción de jarillones. La policía debía velar por seguridad, la corporación estaba en la construcción, las entidades privadas, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con la zona franca de Pereira, que también se encuentra en el corregimiento de Caimalito y tenía mucha injerencia allí en varios procesos, debía ceder algunos terrenos para poder adecuar unas nuevas playas para los areneros, para poder adecuar vías. Se trabajó muy de la mano con el ingenio Risaralda también, apoyando unos procesos desde su competencia. Entonces fue un trabajo articulado y un trabajo muy bonito. ¿Qué experiencia nos deja? Nos deja que las comunidades bien empoderadas se vuelven actores aliados del sistema nacional, hacen parte del sistema obviamente, pero se vuelven actores aliados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y es un proceso que se debería dar punto a punto y se debería dar con, digámoslo, con mucha paciencia. Al principio fue complejo, al principio en las mesas de trabajo ellos venían y llevaban una información totalmente diferente al municipio. Al principio nos causaron, digámoslo así, en algún momento muchas más dificultades, pero una vez ya ellos entendieron que si todos nos articulábamos y todos estábamos unidos, podíamos lograr que estos procesos salieran adelante. Los jariñones de la Virginia se inauguran en el año 2013, con un proceso comunitario también que se hizo por parte de la corporación, un proceso social que se hizo con todas las comunidades. Se logró la reubicación de las viviendas. Desafortunadamente hubo algunas pocas personas con las que no se pudo hacer este proceso y eso obligó, digámoslo así, a rediseñar en algunos tramos los jarillones o hacer algunas obras provisionales, dado que no se pudieron quitar las viviendas, pero fueron muy pocas. Si nosotros calculamos, yo diría que en un 90% todas las viviendas se reubicaron, que es las que estaban sobre la línea del jarillón. Un proceso también de arrendamientos para pago de arrendamientos a estas familias. ¿Y cuál es el éxito de esto? Yo lo digo es la voluntad política y la voluntad, digámoslo así, técnica. Nosotros no podemos separar lo político de lo técnico, nosotros no podemos ver estos componentes aislados, porque yo puedo tener un muy buen equipo técnico, pero si no tengo la voluntad política, no puedo hacer nada. Y lo mismo, la voluntad política a veces es fundamental en estos procesos, la voluntad comunitaria es fundamental en estos procesos y la intervención de los actores privados también. Entonces, esta es la experiencia que les quiero contar desde el departamento de Risaralda. Hemos tenido otras experiencias exitosas a partir de esto. En este momento estamos en un proceso fuerte de fortalecimiento al sistema departamental de gestión del riesgo. Estamos fortaleciendo el sistema de alertas tempranas del departamento. Eso se hace con todo el apoyo de la Universidad Tecnológica, quien es la que opera el sistema que hay en la actualidad. Entonces, digamos que estos procesos de articulación son importantes, son fundamentales y es fundamental también que nos comuniquemos. La comunicación en todos los niveles de la gestión del riesgo es fundamental, es vital para poder que estos procesos puedan ser exitosos y puedan salir adelante. Esa es la experiencia que les quería contar desde el departamento de Risaralda. Carolina, mil gracias. Muy gratificante conocer la experiencia. ¿Por qué? Porque nos muestra desde las dificultades, lo complejo que es el territorio, lo complejo que es hacer todos estos procesos y lo bueno que es hacer una gestión integral del riesgo de desastres. Resalto muchas cosas tuyas, que es los actores empoderados, propositivos, tanto públicos, privados como comunitarios. La voluntad comunitaria como se vuelve como un motor transformador para que podamos aplicar y materializar muchas de las acciones de reducción del riesgo, pero adicionalmente la voluntad política, no solo de los políticos, sino la voluntad política de cada uno de los actores que hacen parte del sistema departamental de gestión del riesgo fue, yo creo que la clave para que tengas este y como otros ejemplos muy exitosos en Risaralda. Te agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque no es solo los éxitos, sino también las complejidades, lo que nos has enseñado y hemos aprendido un poco
a ver estos retos de la gestión del riesgo. Queremos agradecer a Diana Carolina Ramírez por la participación y ahora quiero darle la bienvenida a Giancarlo Gerometa. Giancarlo Gerometa, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Proceso Civil y Marketing Político de la misma universidad. Su experiencia laboral inicia en la Alcaldía Municipal de Mosquera, donde efectuó la adjudicatura y optó por el título profesional. Posteriormente prestó sus servicios en Presidencia de la República durante 3 periodos, ocupando diferentes puestos allí. También fue jefe de talento humano y fue asesor de la Secretaría General del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consultor del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. A nivel territorial ocupó el cargo del secretario de Gobierno del municipio de Mosquera, donde obtuvo el reconocimiento como el mejor territorio del país y el premio contra la lucha anticorrupción. Adicionalmente, a lo largo de su carrera, ha trabajado y ha sido reconocido por diferentes instituciones, Fuerza Aérea, Armada, Casa Militar. Fue diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, donde ha sido presidente de la Duma, presidente de la Comisión de Salud, Vivienda y Educación, y fue artífice y consolidó mucho la política departamental de gestión del riesgo de desastres en el periodo pasado. Actualmente se desempeña como alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios. Giancarlo, bienvenido a este espacio y gracias por tu participación. Mi querido Jairo, un saludo muy especial. No sabes la alegría que me da volver a encontrarnos en este trasegar por la vida pública, siempre de la mano del PNUD y siempre reconociendo su gestión. Tuvimos la oportunidad el periodo pasado del gobierno departamental de trabajar muy de cerca en todos los procesos de estructuración de gestión del riesgo del departamento de Cundinamarca y me siento muy contento de ser parte también de este foro. Saludar y por supuesto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hacer un reconocimiento hoy especial a la unidad porque creo que frente a los sucesos que hemos tenido que vivir en el presente año, ha tomado una importancia vital en los diferentes procesos administrativos, sociales y humanitarios y creemos y nos sentimos hoy comprometidos con esta causa, pero sobre todo reconociendo la importante labor que la Unidad de Gestión del Riesgo ha desempeñado, permitiendo que Colombia, a pesar de las cifras un poco complejas, siga adelante en este gran proceso de estructuración, pero sobre todo de fortalecimiento para superar el tema del COVID. Nosotros tenemos algunas circunstancias particulares frente a la gestión del riesgo y lo quiero mencionar en 2 sentidos. El primero es que tenemos claro que particularmente en el departamento de Cundinamarca, pero así ha sido constante en la gran mayoría de departamentos del país, como el territorio es la principal fortaleza que tenemos los colombianos. Aquí tenemos un territorio absolutamente relevante, un territorio que es polivalente, un territorio que tiene muchas alternativas, pero adicionalmente un territorio que también hoy ha presentado dificultades, de tal manera que nosotros estamos mencionando una teoría que nuestra principal fortaleza, que es el territorio, también se ha convertido en nuestra principal debilidad. Y eso hace parte dentro de unos esquemas de desarrollo urbano, dentro de un desarrollo de planes de ordenamiento territorial que no han tenido el desarrollo suficiente y que no han manejado conceptos ecológicos claros que nos garanticen que el desarrollo de los territorios se haga de manera armónica, sin colocar en riesgo la vida y, por supuesto, la infraestructura existente en los diferentes escenarios. Nosotros aquí en el municipio de Mosquera somos y tenemos claro algunas situaciones que se vienen presentando frente al riesgo. Nuestro municipio, lo quiero contar porque sé que la realidad de muchos territorios que existen a lo largo y ancho de nuestra geografía tiene diferentes problemáticas desde la gestión del riesgo. Nosotros tenemos problemas por inundaciones cuando llega el verano, inclusive con este proceso del fenómeno de la Niña que viene en camino, además de estar bañados por el río Bogotá, pero por algunas otras fuentes hídricas, nos encontramos con un riesgo latente que debe ser atendido de manera prioritaria. Lo segundo, por supuesto, es el tema de incendios forestales. Nuestra geografía también tiene que ver muchísimo con unas zonas áridas. Aquí queda el desierto del Zabriskie, y ese desierto
históricamente ha tenido muchas dificultades y ha presentado una gran cantidad de incendios forestales, sobre todo cuando se acercan los veranos. Incendios que muchas veces son generados por la mano del hombre, y eso nos obliga, por supuesto, a que nosotros tomemos unas medidas claras frente a la educación ambiental y frente a diferentes escenarios que nosotros debemos atender de manera prioritaria con nuestro cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Mosquera, trabajando en la prevención, pero también en esa cultura ambiental. Pero como si fuera poco, también tenemos un riesgo gravísimo frente al tema industrial. Desafortunadamente, nosotros hoy presentamos algunas circunstancias particulares frente al manejo de desechos, frente al manejo de residuos sólidos, que nos colocan también en un escenario de vulnerabilidad frente a la gestión de riesgo. Es decir, un municipio que tiene latentes diferentes circunstancias de gestión de riesgo, pero que gracias a una labor conjunta, al apoyo de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el sistema departamental y, por supuesto, de nuestra Oficina de Gestión del Riesgo, hemos logrado superar y manejar siempre de la mejor manera. Adicional a eso, quería contarles algunas experiencias que sé que han hecho parte de este panel. Nosotros, durante algunas etapas de nuestra vida, y sobre todo particularmente por estar ubicados por debajo de la cota del río Bogotá, el municipio de Mosquera, inclusive en algunas zonas, se encuentra por debajo de esa cota, lo que genera, como es obvio, que estemos siempre en un altísimo riesgo en temas de inundaciones. Sin embargo, quiero recordar que nosotros, por allá en el año 2010, con el fenómeno de la Niña, en el mes de noviembre, nuestro municipio vivió una de las mayores emergencias frente a los riesgos naturales de los últimos 20 años que se han presentado en todo el departamento de Cundinamarca. Tuvimos una ruptura del jarillón del río y el desbordamiento del tramo del río Bogotá en una de las veredas más importantes que tiene nuestro municipio, que es la vereda San Francisco, ubicada sobre la cuenca media, lo cual generaron para la administración municipal la necesidad latente de fortalecer los ejes para que en ese entonces, en materia de riesgo, con todo el tema de las administraciones públicas, pudiéramos generar una estrategia clara que nos ayudara a resolver esta circunstancia de una manera prioritaria y de una manera pronta en ese entonces. Yo quiero recordarles que tuvimos unas afectaciones gravísimas, inclusive uno de los colegios que se encuentra ubicado en la zona tuvo que ser aislado de manera definitiva e inclusive estuvo en riesgo de reubicación dada la magnitud de la tragedia que se presentó. Por eso, para el año 2010, la administración municipal tuvo que responder, como lo mencionaba anteriormente, una emergencia que no se tenía contemplada. Creo que es una de las circunstancias que más afecta a cualquier administración y son hechos sobrevinientes de los cuales no se tenía historia reciente. Nosotros tuvimos cerca del 12% del área potencialmente inundable, fue inundada, vale la redundancia, producto de estos eventos, ruptura del jarillón y desbordamiento del río Bogotá. Sin embargo, si algo caracteriza los temas de gestión del riesgo es la resiliencia que se debe tener, y nosotros como administración municipal colocamos a prueba toda la estructura de gestión del riesgo de desastres en el municipio de Mosquera. En tal sentido, y luego de la creación de la Dirección de Gestión del Riesgo como respuesta a la Ley 1523 de 2012, que hace parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, también se creó el Fondo Local para la Gestión del Riesgo mediante Acuerdo Municipal número 22 o 23 de 2012, y se creó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo mediante Decreto número 184 de 2014. Sin embargo, luego de estructurar administrativamente este proceso, la gestión frente a la reducción del riesgo ha venido teniendo unos cambios considerables y un fortalecimiento a toda la estructura desde el año 2012. Nosotros, en tal sentido, hemos logrado incluir el componente de riesgo en el PODOT vigentes 2013 y, por supuesto, todo el tema de análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el fortalecimiento a los escenarios de riesgo a escala 1/20.000 para zonas rurales y 1/5.000 para zonas urbanas, lo que nos ha permitido tener un escenario claro frente a la toma de decisiones acorde a las necesidades del municipio. Adicional a esa tragedia
que se nos presentó por la inundación, el municipio de Mosquera ha venido adelantando unos procesos muy importantes que además también tuvieron lugar y tuvieron eco en diferentes sectores. Quiero contarles que gracias a este proyecto y esta situación se empezó a trabajar algo que ustedes conocen y fue toda la adecuación hidráulica del río Bogotá. Para ello, desde el 2002 y con la estructura y la gestión del riesgo en la gobernabilidad, las administraciones que ha tenido el municipio desde ese entonces han trabajado de la mano de la CAR para todo ese proceso que les mencionaba, una inversión cercana a los $5 millones y, por supuesto, en la reubicación de las familias. Eso frente a la experiencia del municipio de Mosquera, que yo les quiero contar que hoy es provechosa. Tenemos varios asentamientos urbanos frente a la ronda del río Bogotá, tenemos instituciones educativas frente a la ronda y tenemos proyectos de construcción a futuro que se han podido fortalecer y esclarecer gracias a todo ese manejo que se hizo, aprovechando las circunstancias difíciles para salir fortalecidos y, claro está, entender que de las dificultades se pueden encontrar soluciones reales, no solo a corto, a mediano, sino también a largo plazo, en la construcción de un territorio que sea integral. Para la administración municipal, pero quiero ser claro, más que para el municipio de Mosquera, frente a todos los municipios de Colombia donde hoy tenemos la oportunidad de representar. Nosotros asumimos este mandato constitucional, como ustedes lo saben, en enero del presente año. Y para nadie era previsible que tuviéramos que vivir una situación como la del COVID. Una situación del COVID que puso en máxima alerta a todo el sistema de gestión del riesgo a nivel nacional. Este ha sido un problema bien difícil que hemos tenido que afrontar todos los alcaldes y colocarnos en la tarea de resolver en el día a día y sobre todo a través de los consejos municipales de gestión del riesgo las diferentes circunstancias que se han venido presentando para poder resolver de la mejor manera y evitar que las consecuencias nefastas de esta pandemia sean cada vez peores en el territorio. Yo tengo que decirles que hoy, a nivel nacional, de los 1.103 municipios del país, cerca de 678 municipios tienen aún casos positivos frente a la pandemia, una circunstancia que se ha venido aumentando debido a los procesos de apertura económica que se han visto en todos los municipios e inclusive con el cambio de postura donde anteriormente éramos los alcaldes municipales quienes teníamos la potestad de tomar las decisiones para verificar y tratar de mitigar los efectos negativos de la pandemia, pasamos a un proceso en el cual los alcaldes teníamos inclusive que pedir permiso ante el Ministerio de Salud y ante el Ministerio del Interior para proceder a los cierres. Esto va a generar que todos los sistemas de gestión del riesgo en los municipios de Colombia deban estar en máxima alerta, que hoy todos los procesos que se adelantan con base en situaciones COVID deban ser consultados con el sistema de gestión del riesgo y por supuesto que esto nos sirva para afrontar pandemias que Dios no quiera se puedan presentar a futuro, pero que va a ser imposible de evitarlas. Nuestro llamado en este ejercicio siempre ha sido a que todo el sistema de gestión del riesgo maneje un mismo lenguaje. Nosotros venimos trabajando en un principio de integración regional, de integración de criterios y sobre todo bajo la premisa fundamental de que el mejor modelo a seguir en este proceso, mi querido doctor Jairo, es la integración, la interacción y por supuesto la cooperación entre el territorio para que los municipios actúen de manera conjunta y podamos resolver las situaciones siempre de una manera favorable buscando los intereses. Me despido con esto. Es determinante para todos los alcaldes del país enviar un mensaje de fortalecimiento a los diferentes actores de la gestión del riesgo. Necesitamos fortalecer nuestros cuerpos de bomberos, dotarlos de los insumos suficientes, de los mecanismos de bioseguridad y sobre todo de la capacitación que les permita dar garantías. Ayudar también los procesos de defensa civil, fortalecer por supuesto la Cruz Roja y todos los organismos de cooperación que nos ayuden en este proceso. Internamente, que tengamos esa capacidad de que el desarrollo de la Ley 1523 sea transversal y que pueda aplicarse en todos y cada uno de los procesos. Aquí estamos apostando a cosas grandes, tenemos un gran sistema de gestión del riesgo, tenemos quizás uno de los mejores cuerpos de bomberos del departamento
vamos a tener nuestra pista de entrenamiento, pero además vamos a tecnificar todos los procesos para que esa detención de alertas tempranas nos sirva para salvar vidas y apostarle a un país que actúa con una integralidad a la hora de responder a las dificultades que se presenten en el territorio. Ojo con esto, mis amigos, no podemos seguir permitiendo que nuestro territorio se siga afectando. La responsabilidad es de todo, de los consejos municipales, de los alcaldes y de los diferentes actores civiles para que los POT respondan a las necesidades del municipio y no respondan a intereses particulares. La gestión del riesgo es una responsabilidad de todos y no de unos pocos. Gracias, Un abrazo fraterno. Giancarlo, mil gracias por tus palabras y quiero reiterar tu última frase. La gestión del riesgo es responsabilidad de todos. Giancarlo nos ha puesto a la luz todo lo que se enfrenta un alcalde. 1.103 alcaldes que tienen territorios complejos, territorios con fortalezas, con debilidades, y también es un llamado a que todos trabajemos de forma integrada, a través de un lenguaje claro, conciso, para la toma de decisiones en este proceso. Quiero invitar a todos los que nos están viendo y escuchando a que hagan sus preguntas para cada uno de nuestros panelistas en estos procesos como estamos trabajando actualmente. Quisiera que nos conectáramos ya con todos. Tengo varias preguntas del público, en donde sí vamos a centrarnos bajo una escogencia de 2 preguntas. Y la primera pregunta va muy enfocada a Dianita. Frente a tu experiencia, a Diana y a Giancarlo, me acaba de llegar, Diana y Giancarlo, con su experiencia, de forma muy, muy concreta, ¿cuál cree que fue el elemento exitoso para que los proyectos se pudiesen materializar en esos cortos tiempos que has mencionado? Y lo mismo para Giancarlo, frente a toda su recuperación de Mosquera frente a al fenómeno de la niña. Gracias. Dianita, te doy la palabra. Gracias, Jairo. Básicamente, ¿cuál fue el éxito? Y en el éxito de este proceso tuvieron que ver todos los actores, pero yo sí voy a ser muy sincera y muy clara. La voluntad del gobernador y de los alcaldes fue fundamental en el proceso, porque ellos siempre estaban en las mesas de trabajo, siempre estaban con el equipo técnico y siempre estaban tomando decisiones frente a todas las actividades que se tenían que desarrollar y frente a todos los retos que teníamos, porque todos los días en ese proceso era un reto, no había jarillones si no había vivienda, no había jarillones si no había reubicación de areneros. Entonces yo sí pienso que la voluntad de los gobernadores y de los alcaldes en su momento sí fue fundamental, Jairo. Gracias. Y ahora, Giancarlo, frente a cuál fue como el elemento de éxito, pero también cuál fue el elemento que hizo más vulnerable el territorio Mosquera frente al fenómeno de la niña. Vean, varias cosas. Me uno primero a la respuesta de Diana. Es fundamental la voluntad política de los actores, y en este caso de los gobiernos nacional, departamental y municipal, para resolver cualquier inquietud. El éxito para que cualquier tragedia se pueda resolver de una manera favorable tiene varios matices, pero creo que el más importante es el tema de alertas tempranas. Nosotros tenemos que trabajar en todos los temas tecnológicos para lograr identificar los posibles riesgos y mitigarlos al máximo. Y cuando Dios no lo permita, por alguna circunstancia adversa, tengamos alguna dificultad, la integralidad, el trabajo en equipo, no solo del sector público, sino también del sector privado, hacen que estos procesos se puedan resolver de la mejor manera y, por supuesto, trabajar de la mano de los diferentes actores, en este caso, bomberos, defensa civil y todas las autoridades que se hicieron presentes. Creo que ese es el punto. Y el riesgo, Jairo, es fundamental. El riesgo está latente y el riesgo es que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a no respetar los procesos naturales, a no respetar la naturaleza y a creer que a través de las diferentes acciones humanas, pero sobre las decisiones políticas, van por encima de la ecología, y nosotros tenemos que cambiar esa visión para entender que cualquier modificación al territorio debe siempre tener claro la responsabilidad que nos asiste frente a los temas de riesgo, de vulnerabilidad y sobre todo de protección de nuestros recursos naturales para que no coloquemos en riesgo a la comunidad. Gracias, Giancarlo. También me han llegado múltiples preguntas, Martica, y me ha tocado seleccionarlas, y te voy a poner la más difícil de todas, que nos la hace un colega del Sistema Nacional. Dice,
Muy bueno la generación de información para el conocimiento. Muy interesante el tema de comprensión. Pero ¿cómo llegar con esa información a la comunidad? ¿Cómo llegar a que en vez de estar solucionando y atendiendo y haciendo medidas de remediación y manejo, cómo podemos prevenir que nos sucedan esos fenómenos, que nos sucedan esos escenarios de riesgo y se materialicen con tantas pérdidas humanas? Martica, ¿cuál es la receta desde tu óptica? Receta fácil no hay. Y yo creo que lo principal es necesitamos tiempo. La naturaleza necesita tiempo. Nosotros entender la naturaleza y vivir aquí necesitamos un tiempo. Entonces, por ejemplo, y ahora que, digamos, Giancarlo mencionaba, debemos conocer mejor nuestro territorio para saber qué es lo que vamos a hacer para vivir aquí. Y, por ejemplo, si hemos intervenido la ronda de un río, si hemos cortado los bosques en la cuenca de un río, pues debemos entenderlo, remediarlo, y eso va a necesitar un tiempo. Y mientras tanto, deberíamos tomar acciones como, por ejemplo, las alertas tempranas, pero que todo se desencadene, ¿no es cierto? Yo no puedo estar, en mi ejemplo de tener una enfermedad, si yo me estoy tomando el azúcar en la sangre, pues más me vale que es por diabetes, porque si estoy tomando azúcar en la sangre, pero lo que tengo es un problema de riñones, pues estoy en el lugar equivocado. Entonces, yo creo que es cómo vamos construyendo ese entender que estamos viviendo en un territorio, que nosotros tenemos que saber cómo se comporta el territorio para nosotros tomar esas medidas. Y la clave creo que es educación. Son instituciones educativas, son maestros, es en los medios de comunicación. Los que ya pasamos por la universidad, por el colegio, también tenemos que educarnos en esta nueva visión de cómo es nuestro territorio, aprender del territorio y comportarnos de acuerdo a eso. Martica, mil gracias, y quiero resaltar la última frase en donde dices, nunca es tiempo para no aprender. Siempre estamos en un proceso de continuo aprendizaje y siempre la vida nos está dando eso. A Carlos nos están informando una pregunta para Carlos, para el capitán Carlos Andrés. Y esta pregunta es muy pragmática. Dice, bueno, Colombia es un lugar espectacular, tiene diferentes geografía, hidrología, hidroformología, en donde estamos trabajando en la gestión del riesgo, pero también tenemos una realidad, Carlos Andrés, ¿sí? Que son procesos económicos, procesos sociales, procesos de ocupación de suelos. ¿Cómo hacer y cómo hablar de gobernanza cuando tenemos unos factores subyacentes que hacen que la gestión del riesgo se complique día a día? Bueno, efectivamente, yo creo que has tocado un término muy importante, el riesgo subyacente. Yo creo que generalmente este riesgo subyacente lo asociamos a esos niveles de carencia de oportunidades de algunas de las comunidades, y eso hace que se potencialice de una manera exponencial la fragilidad de estas comunidades. Necesariamente es también tarea del gobierno, pero el gobierno acompañado de la comunidad, generar procesos de entendimiento frente a ese riesgo como tal. Pero no solamente es entenderlo, como ahorita también muy bien lo decían, sino es cómo generar procesos que incorporen acciones frente a la reducción de riesgo, pero desde las comunidades, desde las mismas comunidades, porque son ellas al final las que logran cambiar esos entornos. Claro, con el apoyo, el acompañamiento, que ahí es donde la gobernanza de pronto toma un protagonismo mucho mejor, y es no entender la gobernanza como que le entrego a esa comunidad esa responsabilidad y ella misma se autogestione. No, debemos de ver la gobernabilidad como sí, empoderamiento de esas comunidades, pero bajo el acompañamiento y el asesoramiento, como bien lo decía en la presentación. No se trata de que los cuerpos de bomberos y las instancias que la Dirección Nacional tiene en los territorios generen una gobernanza, pero sin ese apoyo institucional que se requiere para enfrentar las necesidades
que en el día a día resultan y que muchas de ellas están realmente asociadas a esos factores económicos que impiden un desarrollo más rápido de lo que quisiéramos frente a esas amenazas. Gracias, Carlos Andrés, por tu aproximación. Y bueno, ya los invito al segundo momento de nuestro día de hoy en este conversatorio, y es que ya, después de oír cada una de sus posiciones, cada una de sus aproximaciones técnico-conceptuales, Carlos Andrés nos hablaba de gobernabilidad y gobernanza como dos procesos importantes que no los podemos desligar. Vamos a centrarnos en nuestro panel del día de hoy. A cada uno de los panelistas les voy a ir haciendo unas preguntas orientadoras que hemos tenido, pero adicionalmente hay unas preguntas sorpresa para que no se causen alguna impresión, especialmente a Giancarlo y a Martica, frente al proceso como tal. Sabemos que la gobernanza comienza a tener un recorrido muy importante. La gestión del riesgo en el país no podemos decir que comenzó desde la ley 1523 del 2012, sino tenemos bastante historia, desde el 919 del 89, y por qué no mencionarlo, Martica, desde el 85, con todas estas transformaciones y todos estos desastres que vivió Colombia. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. Desde la ley 1523, ustedes conocedores de la misma, que la aplican día a día, que son promotores de esta, ¿ustedes cuáles creen que son los componentes de articulación o cuáles son las agendas que se necesitan actualmente para habilitar la gobernanza de una manera exitosa? Y aquí quisiera reiterar dos cosas a todos los panelistas. Un buen panel parte de dos hechos. Uno, una parte crítica, es decir, cuando nosotros mismos no solo nos hablamos de las bondades, sino de los retos o las oportunidades de mejora, y también unos consejos a los tomadores de decisión para que estas palabras de gente muy técnica en gestión del riesgo cale en las próximas tomas de decisión. Y la primera pregunta va hacia ti, Martica, es: desde el servicio geológico, desde el conocimiento, desde tu quehacer, ¿cómo fortalecer y cómo aumentar la gobernanza de una forma más exitosa para la gestión integral del riesgo, con unas agendas dinámicas como tenemos actualmente? Mira, yo creo que Colombia, pues con la 1523, pero antes, tú lo mencionas, 919, y digamos lo que pasó con el Nevado del Ruiz, pero un poco antes lo que había pasado con los sismos, ¿no es cierto? El sismo de Popayán, el sismo de Tumaco y otro también en el 79 que fue del eje cafetero, digamos como que ponen de manifiesto esos golpes que a veces nos da la vida y la naturaleza, de que muchas cosas pasan frecuentemente, lo de movimientos en masa, inundaciones más pequeñas, pero de golpe llega algo grandote que como dice, uy, ¿qué fue todo eso? Y que lo llamado de la niña en el 2010, 2011, digamos, también fue eso. Yo creo que eso que llamamos articulación, no sabemos hasta dónde es totalmente esencial. A nosotros muchas veces nos dicen, ustedes viven como en la estratosfera, hablando de cosas que nunca van a pasar, de cosas grandísimas, de fenómenos grandísimos que nunca pasan, de inversiones para hacer, digamos, esos estudios de cuál es la capacidad de un municipio para conocer mejor su territorio. O sea, los municipios conocen cómo su suelo se va a mover cuando ocurra un sismo grande. Y grande estoy hablando de cosas más grandes, o sea, de magnitudes de 6,5 para arriba. ¿Lo saben? ¿Tienen esa capacidad? Y ahí es cuando esa articulación, es cuando el sentido de esos sistemas que hay en Colombia, el sistema de gestión del riesgo, el sistema de ciencia y tecnología, el sistema ambiental, cómo todos debemos definir para dónde hay que remar. Y el día que haya un recurso, no se conviertan en unos gastos. A mí de verdad que duele cuando uno oye decir, no, es que esos estudios, otra vez otro estudio, otra vez otra gastadera de dinero, cuando toda esa generación de conocimiento es una inversión. No hay nada más, el poder, se habla mucho,
el poder está en el conocimiento. ¿Cuál información? ¿Cuáles son los datos que soportan a un Estado para que tome sus decisiones? Eso hay que construirlo. Eso hay que invertirle. Y todos debemos decidir hacia dónde vamos remando con diferentes perspectivas y todo el mundo le va poniendo. Y yo diría, hacia allá, sí, no, el país lo ha hecho, lo está haciendo, pero no todo el mundo se da cuenta de que todos aportamos y que tenemos que definirlo. No importa de quién sea el alcalde, no importa quién sea el presidente, no importa quién sea el director de gestión del riesgo. Es algo de país. Y hacia allá tenemos que ir haciéndolo. Llevamos desde la 1523, 8 años, desde la 919, como 31 años. 34, 35, y hacia allá tenemos que seguir, cada vez articulándonos más y coordinándonos más. Ok, Martica, mil gracias. Y ese mensaje es claro, el tema de la articulación. Pero ya quiero tener otra perspectiva, Giancarlo, desde su visión de alcalde, y un mensaje a tantos alcaldes que nos están viendo hoy, y a sus coordinadores municipales de gestión del riesgo y a gobernadores. Sabemos que tenemos un maravilloso territorio, tú lo mencionabas, pero tenemos muchas vulnerabilidades en los territorios. ¿Cómo podríamos enfocar o qué acciones podríamos liderar desde el municipio, desde la alcaldía, para aumentar la gobernanza de manera exitosa de la gestión del riesgo de desastres? ¿Cuáles son como los elementos centrales que tú le mencionarías a estos 1.103 alcaldes a nivel nacional? Vea, mi querido Jairo, lo primero, yo quiero decirle a todos los alcaldes y a todos los responsables de gestión del riesgo que esto no es un juego, que hay una responsabilidad latente de la administración pública frente a estos escenarios. Fíjense ustedes cómo recientemente el tema legal ha venido cambiando drásticamente. Se han sancionado alcaldes no solo disciplinaria, fiscalmente, sino inclusive con investigaciones penales por hechos de la naturaleza que no han tenido el manejo adecuado de parte de los diferentes alcaldes y gobernadores del territorio. Esto es fundamental, porque no solo respondemos por temas de acción, sino también de omisión e inclusive de verificación. Y Colombia, que ha tenido casos tristes, hoy puede documentar realmente que muchos alcaldes hoy se encuentran investigados por esta responsabilidad. De ahí que las acciones que Jairo me menciona son contundentes. Nosotros, como mandatarios locales, tenemos sí o sí que fortalecer el sistema de gestión de riesgo. ¿Y cómo se fortalece? Lo decía la doctora Marta, con inversión, necesitamos recursos, necesitamos fortalecer ese fondo local de prevención. Tenemos que tener al día todos los actores que trabajan para prevenir cualquier suceso de riesgo para la comunidad. Hay que fortalecer nuestros cuerpos de bomberos. Hay que tener los recursos disponibles para afrontar las emergencias. Hay que hacer unos planes de ordenamiento territorial que respondan a ese territorio que queremos construir, pero que tengan como premisa fundamental ese componente que pueda eventualmente y a futuro generar algún tipo de riesgo. Y claro está, el buscar alianzas público-privadas. Aquí en Mosquera fuimos pioneros en la construcción de los CAMI, que son esos comités de atención prioritaria de riesgos, que lo hicimos con la empresa privada, donde definitivamente se tienen resultados. Es decir, mi mensaje claro para todos los responsables: no escatimen esfuerzos en gestión del riesgo, porque a través de la gestión del riesgo se salva lo más sagrado que hay en el territorio, que son vidas, y salvando vidas también protegemos la gobernabilidad y protegemos, me perdonan la palabra, el pellejo de todas las personas que estamos aquí poniéndole la cara a la administración de gestión del riesgo en los territorios. Gracias, Giancarlo. Muy gratificante tener esa visión y el tema de la responsabilidad. Efectivamente, la ley 1523 nos da los parámetros, pero en el marco de la gestión pública, la ética pública, pues hay una gran responsabilidad de los mandatarios, de los coordinadores, pero también de todos los actores de la gestión del riesgo. La siguiente pregunta va hacia Diana Carolina. Diana Carolina, nuevamente, tu posición es una visión más amplia del territorio, es una visión de integración regional, donde ya vemos al departamento como el nicho del análisis. ¿Cómo aumentar la gobernanza a nivel departamental de manera exitosa frente a la gestión del riesgo cuando vemos tantas dinámicas y tantas agendas
que tenemos sectoriales en un mismo territorio con intereses particulares. Cuéntanos. Bueno, es importante desde ese punto de vista poder posicionar los procesos. Es fundamental posicionar los procesos y ¿qué nos pasa a nosotros mucho? Y lo digo por experiencia. Si la persona que está en determinada posición le gusta el tema, se dinamiza, se dinamizan de alguna manera las agendas. Entonces nosotros debemos de dejar de ver estos procesos porque ahí está sentada una persona que le gusta el tema. Ya cuando la persona no está, esos procesos a veces mueren, a veces no se vuelven a tocar. Entonces la gestión del riesgo debe estar bien posicionada en cada una de las instancias que tienen algún tipo de competencia en el tema y que se vuelvan procesos, que independiente de la persona que llegue, que la persona que esté, se puedan realizar esos procesos. Aquí yo creo que lo vemos mucho y yo creo que a nivel nacional se ve mucho que cuando quitan a alguien de alguna instancia, alguna entidad, llega otra persona de pronto que no le gusta el tema, se empiezan a flaquear todos esos procesos. Es importante dentro de la gobernanza también hacer procesos integrales. ¿Y a qué me refiero con integrales? No se trata solamente, voy a poner un ejemplo, de hacer una reubicación de vivienda, sino de estar atentos al proceso que sigue con la liberación de los lotes, porque desafortunadamente estamos haciendo muchos trabajos y muchos proyectos en gestión del riesgo, pero a veces que no tienen esa integralidad y de alguna manera quedan a la mitad y de alguna manera generan nuevos riesgos, y es el caso, por ejemplo, del departamento. El caso del departamento de Risaralda no ha sido muy exitoso en temas de reubicación de viviendas y yo pienso que es un problema a nivel país también, porque si bien es cierto, se están haciendo procesos de reubicación, vuelven a dejar reinvadir nuevamente estos lotes. Entonces, básicamente es cómo fortalecer esa gobernanza, realmente haciendo procesos integrales, llevando procesos en cada una de las instancias y que todos podamos trabajar articulados, pero la doctora Marta también decía ahora algo muy cierto y es, no todo tendrá que ser articulado, ¿cierto? Es fundamental la articulación, pero también es fundamental que cada uno de nosotros, desde la instancia en la que nos encontramos, sepamos realmente cuál es nuestra competencia en el tema de gestión de riesgo y cómo dinamizar todos los procesos. Y volviendo al tema que les comentaba ahorita, esto no puede seguir siendo de personas, de la persona que esté de turno, lo decía la doctora Marta también ahora, independiente de quién sea el director nacional, de quién sea el gobernador, son procesos que se deben llevar a cabo de una manera muy integral. Denita, mil gracias y rescato de los procesos, la visión de procesos más amplia y cómo se integran estos en pro de reducir el riesgo de desastres. Para el capitán Carlos Andrés Cartagena, el Sistema Nacional de Bomberos es un sistema dinámico, complejo, súper interesante, que tiene muchas interrelaciones con muchos actores y muchos sectores. También tiene unas dinámicas muy enfocadas a su objeto de servicio como tal. Carlos Andrés, ¿cómo aumentar la gobernanza de manera exitosa de la gestión del riesgo desde el Sistema Nacional de Bomberos? Perfecto, yo creo que así como lo decíamos en la presentación, nosotros tenemos que promulgar los liderazgos en los territorios. O sea, no podemos seguir siendo paternalistas desde el nivel central. Tenemos que hacer uso de la descentralización que quizás ha sido uno de los elementos más trascendentes en la política en los últimos años para Colombia. Entonces yo creo que ahí hay que tener un énfasis importante. Me uno a las palabras de Diana con el tema de la continuidad. Nosotros no podemos pretender de ninguna manera como Estado tener cada 4 años una política diferente o de acuerdo al mandatario de turno. No tenemos que tener una reflexión sobre el tema, tenemos que generar unas continuidades de aquellos proyectos y procesos que van apuntándole hacia resolver las situaciones, hacia generar una mejor interacción entre las comunidades y su entorno. Y sin lugar a duda, el tema de descentralización hay que volverlo realidad. Hay que generar unos acompañamientos y unas articulaciones en los territorios que permitan a esas comunidades tener capacidad, generar capacidad en esas comunidades, crear capacidad en esas comunidades para que cuando el Estado tenga que retirarse para afrontar las situaciones, esas comunidades tengan la posibilidad de autogestionarse y darle continuidad a los trabajos que se le han llevado a cabo.
Carlos Andrés, mil gracias y me encanta la última reflexión sobre la autogestión. Nosotros somos los únicos seres que podemos cambiar lo que no nos gusta y hacerlo positivamente y pasar de esa posición de crítica hacia una posición muy propositiva. Ahora vamos a enfocarnos a un elemento de una coyuntura fundamental. Y aquí quisiera que no me respondieran institucionalmente, sino me respondieran como ciudadanos colombianos, que hemos enfrentado uno de los mayores retos, sino el mayor reto de nuestras vidas. Es, ¿qué aprendizaje nos dejó la pandemia COVID-19 frente a la realidad colombiana y frente a la realidad de la gobernanza en gestión del riesgo? Y a mí me gustaría comenzar por Giancarlo, que nos mencionó en su intervención todo lo que enfrentó frente al tema del COVID-19, pero ahora no desde la óptica del alcalde, sino desde el ciudadano. ¿Qué aprendizaje te dejó esto y cuál sería la recomendación a futuro? Giancarlo. Bueno, varias cosas. Y les voy a hablar como ser humano, como usted dice, Jairo. Qué buena pregunta de ligarnos un poco de la investidura de funcionarios públicos y de servidores del Estado. Lo primero que hay que aprender es que estamos en un mundo donde los cambios, donde las transformaciones también pueden generar graves afectaciones a la comunidad. Y nosotros como seres humanos tenemos hoy una responsabilidad enorme de aprender a cuidarnos, de entender que en nuestros comportamientos humanos va a depender lo que ocurra en la sociedad, y creo que es la muestra más clara y más importante de que nuestro comportamiento humano hoy es relevante frente a los cambios y frente a las situaciones que se van a presentar a futuro. Yo quisiera que todos los colombianos aprendiéramos hoy más a cuidarnos, a protegernos, a cuidar nuestras familias y entender que circunstancias como esta se pueden presentar en cualquier momento de la vida y de la historia, colocando en riesgo nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Yo creo que como aprendizaje es impresionantemente valioso, que de las cosas malas se pueden sacar cosas buenas, y yo espero que esas cosas buenas sean todo el tema de esa cultura que debe regir a partir de este momento, el autocuidado, la autoprotección y el entender que a través de esas relaciones humanas vamos a poder inclusive salvar vidas. Bien, Carlos, mil gracias, y es fundamental el tema del autocuidado y autoprotección, porque en la medida que nosotros hagamos esas acciones, van a redundar en nuestro círculo más cercano, que serán nuestras familias. Martica, la misma pregunta, ¿qué experiencia hemos tenido, qué aprendizaje frente al COVID-19 desde tu óptica? Para mí ha sido definitivamente mi papel, como yo puedo contagiar a otras personas, a mis vecinos, a mis familiares, al señor de la tienda o al señor del supermercado. Soy yo la responsable, soy yo la que debe decidir cuáles son mis medidas. Por supuesto, tengo un entorno, pero es mi responsabilidad de cómo actuar, es mi responsabilidad de las decisiones que yo tomo, y para tomar esas decisiones, pues yo quiero saber por qué es bueno ponerse el tapabocas. En la medida que yo lo entiendo, pues yo puedo hacer el uso sin que me lo tengan que obligar a ponérmelo. Soy yo la que decido porque estoy entendiendo por qué lo hago y porque soy la responsable. Entonces, me ha impactado el que uno debe ser responsable de lo que está haciendo, no para que no me contagien, es que yo puedo estar contagiando a alguien. Entonces, creo que eso ha sido lo más importante. Martica, gracias. Y nuevamente reiterando el tema de la responsabilidad. Esto que hemos aprendido no puedo dejar de expresar y solo preguntarlo. Creo que nos ha transformado la vida. Y esa transformación tiene que darnos cuenta de que nuestro actuar tiene que cambiar, y a través de la responsabilidad, porque no es solo frente al COVID, sino es frente a todos los escenarios de riesgo de desastre que nosotros estamos viviendo a nivel local, regional, departamental. Diana Carolina, desde tu visión de ciudadana,
¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esta pandemia COVID-19 frente a la realidad de la gobernanza, la gestión del riesgo? Bueno, ha sido importante el hecho de tomar conciencia de muchas cosas que, digámoslo así, antes no éramos tan sensibles frente a estos cambios y hasta estas cosas. La responsabilidad, lo decía la doctora Marta, la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a este tema que de alguna manera nos ha cambiado la vida. El autocontrol, porque hay que tener autocontrol también frente a toda la situación que se viene presentando. Y yo pienso que o sea, esa pandemia nos va a hacer avanzar mucho también. Desafortunadamente, lo decimos que cuando hay desastres, cuando hay grandes emergencias, eso en algún momento también va a llevar desarrollo a esos sitios donde se han presentado estos eventos. Entonces, en el tema de la pandemia también vamos a avanzar mucho porque hemos aprendido mucho de esto. Hemos aprendido de que cualquier cosa puede pasar y que no estamos siempre preparados para todo. Y hacíamos un análisis cuando hubo el aislamiento obligatorio y decíamos, ¿qué va a pasar si con aislamiento hay un terremoto, por ejemplo? Y empezamos a pensar en esas cosas, en cómo manejar ciertas situaciones, porque sabíamos que teníamos que muy responsablemente aprender a convivir con la pandemia, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Si hay un buen autocontrol, si hay un buen autocuidado, si somos conscientes de que somos nosotros los que podemos contagiar a alguien, yo pienso que podemos hacer actividades que hacíamos antes y hacerlas de manera muy responsable para no llegar a esos extremos. Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido con las comunidades indígenas a respetar las decisiones que toman, porque todos salíamos a entregar ayuda humanitaria, a hacer asistencia humanitaria, y las comunidades indígenas son un ejemplo, me parece muy bonito, de cómo manejar estas situaciones. Durante algunos meses no nos dejaban entrar a territorio indígena, llegábamos hasta cierta parte, ahí descargábamos todo, desinfectábamos todo, y ellos mismos se encargaban de entrar su alimento y de repartírselo a las familias, y tenían guardia indígena todo el tiempo en la vía. Entonces, digamos que las comunidades indígenas para mí han sido un aprendizaje muy, muy bonito de esta pandemia, verlos cómo se organizaron, verlos cómo tomaban decisiones, verlos hasta dónde dejaban entrar al Estado a hacer alguna asistencia humanitaria y hasta dónde estaban dispuestos ellos a que nosotros entráramos de pronto desafortunadamente a un contagio. En el caso del departamento de Risaralda, Jairo, estas comunidades se han cuidado mucho y yo creo que es bueno resaltar eso aquí en ese momento. Ok, Diana, mil gracias, y fundamental el tema del autocuidado en el marco de la gobernanza y especialmente frente a esta pandemia. Y no puede faltar, Carlos Andrés, desde su visión, usted que le toca estar día a día en la calle, ayudando, contribuyendo, haciendo el servicio público que desde los bomberos se merecen. ¿Cuál sería esta aproximación y el mayor aprendizaje? Pero no como bombero, sino como Carlos Andrés Cartagena, en el marco de la gobernanza. Definitivamente, Diana ahorita ha tocado un tema del riesgo residual. Muchas veces seguramente analizamos miles de factores de riesgo y jamás consideramos algo de estas dimensiones. Sin lugar a duda, pues coincido con todos en el tema de autocuidado y la cultura que esto nos deja, unos hábitos y unas costumbres, que el reto aquí es lo que nos dejó, no, cómo vamos a mantener lo que nos dejó. Yo creo que ahí está el gran reto que nosotros como Estado, como gobierno, como partícipes de todo este proceso tenemos que cuestionarnos. Ahí nos deja grandes enseñanzas. O sea, hoy tenemos una sensación de colaboración hacia el otro importantísimo. Qué rico incentivar ese sentido de colaboración a pesar de las dificultades que tuvieron algunos médicos, en algunos casos sueltos, pero necesariamente la colaboración, las alianzas, porque el Estado solo no hubiera podido lograr lo que ha podido hacer si no se hubieran aliado los sectores frente a lo que había que generar. Como ser humano, desde luego, volver a lo esencial. Mucha gente ha hablado sobre eso. Volver a lo esencial, a lo importante, no a aquellas cosas superfluas que de pronto muchas veces nos agotamos tratando de resolver cosas que de pronto no se requieren para el día a día. Y yo creo que hay un tema que queda todavía por analizar, y es el valorar a nuestros ancianos, a esa memoria histórica que se ha perdido, porque muchos de ellos han partido con este tema de la pandemia y no hemos todavía valorado
cuánto se ha perdido allí de todas estas personas que de alguna u otra manera le han aportado a nuestras Carlos vidas. Andrés, mil o al gracias. país. Ya vamos a terminar, nos quedan unos pocos minutos y siguen llegando las preguntas, siguen llegando muchas cosas, pero va a ser la última. Y aquí voy a pedir la venia de nuestro director Eduardo José, y por alguna extraña razón los voy a nombrar a cada uno de ustedes como directores y directoras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, en este momento, Diana Carolina Ramírez, como directora de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en una frase muy corta, por favor, dinos cuál es, desde tu gestión, tu principal apuesta o tu principal recomendación para fortalecer esa gobernanza multinivel a nivel nacional. En el caso mío, revisar un poco más la norma, Jairo. Yo creo que la ley 1523 de 2012 ha sido una herramienta muy importante, pero hay que revisarla también en ciertos aspectos, en ciertos componentes que aún todavía no nos permite, digámoslo así, tener el nivel de gobernanza que de pronto nosotros queremos tener. Entonces, sería revisar la norma y revisar algunos artículos. Gracias, directora. Muy bien, muy audaz la propuesta, que me parece muy interesante. Siempre habrá que ir evolucionando en estos temas. Ahora quiero a Giancarlo Gerometa decirle que usted es el nuevo director de la Unidad Nacional. Cuéntenos cómo o qué recomendación nos daría para fortalecer la gobernanza en ese proceso multinivel que estamos hablando, desde el ciudadano, comunidad, municipio, departamento, gobierno, Estado. Mire, Jairo, les cuento una cosa. Inclusive estamos celebrando esta semana la Semana de la Participación. Y yo creo que si yo fuera director de gestión del riesgo, trabajaría fundamentalmente en la participación ciudadana y de todos los actores para que la gestión del riesgo fuera conocido por todos y no por unos pocos. Le apostaría a revisar todo el tema de ordenamiento territorial y definir bajo la ley 1523, y como decía la doctora Diana, un fortalecimiento de cómo también esos POT deben tener inmenso, que además lo tienen, pero debe ser fortalecido, todos los sistemas de riesgo, de amenaza existente en los territorios. Trabajaría fundamentalmente en el tema de cultura y educación ambiental, que es determinante para lo que viene. Y tercero, le apostaría a que hubiera más recursos para fortalecer todo el sistema de gestión del riesgo y que todos los actores tuvieran las garantías y herramientas con tecnología, con capacitación y con infraestructura adecuada para que la gestión del riesgo, como lo digo, sea una prioridad en todos los gobiernos municipales, departamentales y, por supuesto, en el gobierno nacional. Ok, Giancarlo, mil gracias. Muy puntual tus apuestas. Ahora quiero nombrar a Carlos Andrés Cartagena como director. Cuéntenos, Carlos Andrés, ¿cuáles serían esos elementos que fortalecerían el proceso multinivel para la gobernanza y así garantizar una mejor gestión del riesgo de desastres? Vuelvo y me reafirmo en algo, la colaboración. Creo yo que esta apuesta no la ganan más equipos, quizás, y qué pena que difiera un poco de mis dos antecesores, crear más normas o fortalecer más normas seguramente será necesario, pero creo que hoy tenemos que enfatizar en incentivar los sistemas colaborativos entre las comunidades, entre los territorios, para poder fortalecernos como comunidad. Y en ese orden de ideas, cuando sabemos y nos duele lo que le pasa al otro, cuando sabemos lo que decía la doctora Marta, que somos un potencial riesgo y que nosotros también tenemos que tener responsabilidad frente a eso, y tenemos ese sentido colaborativo, yo creo que hay que ir promulgando, mejorando las estrategias, herramientas tecnológicas que nos permitan generar un sistema mucho más cohesionado, un sistema que se fortalezca de adentro hacia afuera. Y ahora finalmente mi directora Calvache, nuevamente frente a cuáles serían esos procesos para fortalecer la gobernanza multinivel. Bueno, muchas gracias por el nombramiento, por tenerme en cuenta, pero yo haría énfasis en el conocimiento. O sea, el conocimiento desde la investigación más fuerte, más dura de PhDs, de publicaciones en revistas súper indexadas, desde esa investigación y ese conocimiento,
hasta el conocimiento de la señora ama de casa que vive cerca de una quebrada que tiene 70 años. Todo ese conocimiento es válido y todo ese conocimiento se debe tener en cuenta y ese conocimiento se debe construir, incorporar, concertar y que esas sean las bases de un sistema de gestión del riesgo de desastres y, por supuesto, la interacción con los otros sistemas que tiene el país. Gracias, doctora Cuevas. Pasándonos el conocimiento. Bueno, ya para terminar, solo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus participaciones, por sus apuestas, por sus sueños, por sus anhelos, por los retos que nos han dejado, lo que nos ha promovido e inclusive nos han inspirado a que cambiemos un poco la gestión del riesgo que estamos haciendo. Quiero resaltar 5 elementos que para mí son fundamentales de la charla de hoy. El primero es que la gestión del riesgo es un proceso dinámico, no es estático. Y como es tan dinámico, necesitamos procesos de conocimiento, reducción, manejo y gobernanza mucho más dinámicos, que nos adelantemos a la consolidación de escenarios de riesgo y a través del conocimiento, la prevención y la gestión se vuelvan un elemento fundamental. Otro aspecto que quiero resaltar y que ha sido reiterativo entre todos los panelistas es: no sacamos nada con tener muy buen conocimiento si no lo transmitimos y no generamos procesos de comprensión. Y esta comprensión es a multinivel, desde el gran tomador de decisión a nivel nacional, departamental, municipal, hasta nuestras comunidades. Entender qué significa ese conocimiento para la toma de decisiones y cómo me puedo beneficiar haciendo mi territorio mucho más seguro. Adicionalmente, la descentralización se vuelve un elemento fundamental para la corresponsabilidad de la gestión del riesgo en estos procesos de gestión y en estos procesos que nos augura un camino complejo, nada fácil, pero que tenemos que avanzar allí. De allí la década de la acción, cómo nosotros a través de actores propositivos, públicos, privados y comunitarios, a través de una integración de roles y a través de una funcionalidad y complementariedad, vamos transformando lo que no queremos que suceda, que es la materialización de escenarios de riesgo. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el rol que cada uno de nuestros participantes nos resalta frente a la gestión, frente a nuestra responsabilidad, frente a la aplicabilidad de la 1523, pero no como una norma, sino como la oportunidad de hacer mejor nuestra gestión. ¿Para qué? Para construir territorios mucho más sostenibles, equitativos, resilientes y seguros en el marco de la unidad nacional y en esta estrategia mundial de objetivos de desarrollo sostenible. Mil gracias a cada uno de ustedes, mi doctora Marta Calvache, Dianita, Carlos Andrés, Giancarlo, por todos sus aportes que han sido muy enriquecedores y que muchas de las comunidades que hoy tenemos tienen el reto de internalizarlos y fortalecer su gobernanza. Para mí ha sido un placer esta invitación. Creo que ha sido un elemento fundamental hablar de gobernanza en un día como hoy, la conmemoración del Día de la Reducción del Riesgo, y que esto se vuelva un estímulo para que desde nuestro quehacer hagamos más y mejor nuestra función en pro de una gestión integral del riesgo de desastres en escenarios complejos como es el cambio climático, las pandemias, el deterioro ambiental. Para mí es un gusto y pues les doy la despedida a todos y me despido de todos ustedes. Quedamos muy pendientes de sus preguntas, de sus cuestionamientos. Al chat estaremos muy rápidamente respondiendo y también invitarlos a la próxima sesión de nuestro mes de la gestión del riesgo de desastres. Para mí, para Jairo Bárcenas, a nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias. ¿Listo?